noche. Buenos días. Soy Luciano Norato Ruiz, soy adscrito aquí al Hospital Regional, biólogo. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar acerca de la hiperplasia benigna de próstata. Un tema que está muy en boca de todos, sin embargo que es importante dejar las cosas claras y la gente que lo vaya a tratar, que puede ser médicos de atención primaria, incluso, pues hay que tratarla bien, ¿no? Cuando no se pueda, pues hay que mandarla a los especialistas. Bueno, para empezar, es importante poder recordar acerca de lo que es la próstata, de dónde está ubicada. La próstata es una glándula de forma semejante a la de una castaña, un poquito más grande que una nuez, una avellana aproximadamente. En un adulto joven pesa aproximadamente 15 gramos, ¿sí? Y está situada en la profundidad de la pelvis, es fija y está entre lo que es el pubis por delante, ¿sí? La vejiga por arriba, el recto por detrás y el piso pélvico por abajo. La próstata se divide, según McNeil, en 4 zonas. Es la zona de transición, que es aquella que supone solamente el 5% del tejido prostático, pero es muy importante en esta charla porque de ahí se origina la hiperplasia benigna de próstata. Entonces, si nosotros tenemos lo que es la uretra, ¿de acuerdo? Son las vesículas seminales, y esto vendría a ser solamente lo que es la zona de transición. Como vemos, es un 5%, muy pequeño. La zona central, que supone el 25% de la glándula, que viene siendo toda esta parte de la región posterior de la próstata. La periférica, que rodea casi la totalidad de la uretra posterior y supone el 70% del peso total de la próstata. Y eso es importante, obviamente en otro capítulo, porque aquí se origina la mayor parte de los cánceres de próstata. Entonces esto es la zona periférica, más bien llamada también cápsula prostática. Bueno, pues, y es todo esto, sería todo esto blanco. Y la zona anterior, que es una zona pequeña, ¿de acuerdo? Fibromuscular y que carece de glándulas. Entonces esto es las zonas de McNeil, que según se divide la próstata. También como recordatorio, porque esto más adelante nos va a servir un poquito de parámetro, saber que ¿qué es el veno montano? Pues el veno montano es un montículo situado en la cara posterior de la uretra, es vejiga, tenemos la próstata, obviamente el diafragma urogenital, lo que es el esfínter externo, es muy importante porque después lo vamos a mencionar, y después ya lo que es la uretra anterior. Eso significa uretra posterior, que viene siendo uretra prostática, y uretra membranosa, esa es la uretra posterior, y la uretra anterior equivale a lo que es la uretra vulvar y la uretra peniana. Entonces el veno montano es importante saber porque da la salida a los conductos eyaculadores. Como vemos, esas son las vesículas seminales, y debemos de saber que el volumen del 99% de lo que se eyacula proviene se almacena en las vesículas seminales. Una vez que se eyacula, pues bueno, una vez que eyacula, pues eyacula a este nivel del veno montano, y determina el límite, como había comentado, entre la uretra posterior y la uretra anterior. Saber que la HBP es un proceso hiperplásico verdadero, que es exactamente el aumento en el número de células, por eso se llama hiperplasia. Por ello el término de hipertrofia benigna no es correcto. Debería ser hiperplasia benigna de próstata, ya que una hipertrofia es aumento en el tamaño, en el número. Bueno, ¿cómo definimos HBP? Realmente es muy difícil no se ha llegado a consensos para poder definir lo que es un HBP, debido a su carácter etiológico multifactorial. Sin embargo, se sabe que la edad y las hormonas producen un desarrollo benigno, como su nombre lo dice, de la zona de transición. Hall expone que para definir a un paciente con HBP se requieren de 3 condiciones que deben coincidir. Esto es muy importante.
La hipertrofia benigna de próstata no es solamente por el crecimiento de próstata, o por el tamaño de próstata, o por los síntomas de próstata. Deben de conseguir 3 situaciones para poder llamar a un paciente que tiene hiperplasia benigna de próstata. ¿Cuáles son estos? Pues es el prostatismo, que son realmente los síntomas obstructivos, los veremos más adelante. La hiperplasia, que es con aumento del volumen, que es realmente lo que es el adenoma. Y la obstrucción del tracto inferior demostrable. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de que el paciente lo refiere, ¿sí?, se tiene que demostrar mediante pruebas de imagen. Y pruebas de imagen o pruebas de laboratorio, como más adelante lo veremos. Entonces, saber que para hablar de una hiperplasia benigna de próstata real, tenemos que tener al paciente con una hiperplasia, con síntomas obstructivos y con realmente obstrucción del tracto urinario demostrable. Según la etiología y la fisiopatología, existen 2 factores importantes: el factor estático o mecánico, también llamado, y el factor dinámico. Dentro del factor estático, pues se refiere a la proliferación de células epiteliales glandulares en la zona de transición, debido a un desequilibrio entre la proliferación celular y la apoptosis. Para que esto se lleve a cabo se necesitan 2 factores principales, que son la edad y la presencia de andrógenos. Conforme el paciente es mayor, ¿sí?, conforme haya más edad, pues como decimos aquí que hay presencia de andrógenos, pues es algo paradójico, porque en teoría sabemos que conforme el paciente va envejeciendo, los andrógenos van disminuyendo. Pero sin embargo, conforme el paciente va envejeciendo, hay un andrógeno que es el que va aumentando, que este es la dihidrotestosterona, y hay 2 tipos, tipo 1 y tipo 2, pero más bien vamos a hablar del tipo 2. Esta dihidrotestosterona se produce en las células de la zona de transición y viene precedida la testosterona se convierte a dihidrotestosterona por una enzima llamada 5-alfa reductasa, que también más adelante vamos a tener muy importante. Entonces se necesita, conforme el paciente va envejeciendo, pues lo más probable es que haya más dihidrotestosterona y por consiguiente va a haber aumento de la glándula prostática. Hay otro factor que se llama factor dinámico, que esto es importante, ya que la próstata, más que todo sus células musculares lisas, y a nivel del cuello vesical, existe una inhibición simpática en los receptores alfa-adrenérgicos, en este caso, que cuando se estimulan, pues va a contraer esa zona del cuello vesical y un poco de músculo liso de la uretra prostática. Se ha visto que los pacientes con adenoma sintomático tienen una mayor densidad de receptores alfa-adrenérgicos, o sea, entre más componente mecánico haya o estático, pues también va a ser mayor cantidad de receptores alfa-adrenérgicos, que es lo dinámico. Entonces es un círculo vicioso. Los factores dinámicos y estáticos realmente están relacionados, como también hemos comentado aquí, ya que los receptores alfa-adrenérgicos participan en la síntesis y en la liberación de un factor de crecimiento de fibroblastos, que es lo que, como hemos comentado, sigue empeorando la sintomatología. Además de los factores antes mencionados, que dependen realmente de la próstata, se tiene que tomar en cuenta a la vejiga, ya que el detrusor, ante la presencia de una obstrucción baja, así se les llama comúnmente una obstrucción baja, debido a la próstata, desarrolla una hiperplasia y una hipertrofia. Lógicamente, todos los pacientes con hiperplasia benigna de próstata llegan a tener una vejiga musculosa. Una vejiga musculosa, porque se hace fuerte, porque está queriendo vencer esa presión, ¿verdad? Pero finalmente ese detrusor llega un momento en que fracasa y ya no puede contraerse adecuadamente y produce depósito de colágeno, que esto va a producir los síntomas irritativos. También más adelante los vamos a mencionar. Bueno, pues hablando del cuadro clínico, el desarrollo del cuadro clínico no siempre se correlaciona con el tamaño de la próstata. Ojo, ¿por qué? Porque hay pacientes que con 40 gramos de próstata
es una próstata relativamente pequeña, con 40 gramos de próstata, el paciente tiene síntomas y se evidencia síntomas, entonces hay que tratarse como una hiperplasia de próstata. Sin embargo, hay pacientes con 80 o 70 gramos, incluso tengo un paciente con 120 gramos, el paciente está realmente bien, se demuestra que está realmente bien, entonces no se puede diagnosticar como una hiperplasia de próstata. Se puede diagnosticar como un crecimiento prostático. Claro, el paciente tiene 80 años, pero no se le debe ni dar ni tratamiento. ¿Y cuándo se puede dar tratamiento? Pues cuando el paciente empieza a tener síntomas. Entonces no siempre se relaciona con el tamaño de la próstata. Obviamente una próstata más grande es más factible que dé síntomas. El tacto rectal siempre es importante describir el tamaño de la próstata, que lógicamente se divide en 4 grados. Lógicamente eso, conforme haces más tactos, no existe que el grado 1 tiene cierto tamaño, el grado 2, eso es conforme vas haciendo más tactos y tactos y tactos, pues uno se va especializando y dice grado 1, grado 2, grado 3, grado 4 sobre 4, depende. Hay que describir el tamaño, siempre es muy importante. Una consulta urológica, hablando desde el punto de vista de la hiperplasia prostática, no debe salvar al paciente de un tacto rectal, eso es de ley. Muy bien. Simetría, es importante también mostrar las simetrías de ambos lóbulos, son bilobulares, ¿verdad? Ver que sea una consistencia fibroelástica, ¿de acuerdo? Que no sea pétrea, porque pétrea pues ya estamos hablando, puede ser lógicamente un tumor de próstata o calcificaciones intraprostáticas. Eso ya hay que siempre hacer una palpación abdominal. ¿Por qué? Pues para ver que realmente entra un globo vesical. Aunque realmente para ver un globo vesical, pues el paciente tiene que tener las condiciones idóneas, que cuáles son, pues para empezar que sea delgado, ¿verdad? Para ver realmente un globo vesical. Difícil, aquí batallas un poquito para palpar, pero bueno, siempre que sea una palpación abdominal. Saber que hay una fase inicial de la hiperplasia benigna de próstata que puede ocasionar escasos síntomas. Pacientes tienen pocos síntomas, pero no les llama la atención como para ir al médico. En ocasiones, la HBP también continúa de forma silente hasta que debuta con una retención aguda de orina o alteraciones en la bioquímica, insuficiencia renal. Cuando pasa esto es muy raro, pero cuando pasa esto, la terapia farmacológica va a tener muy pocos resultados. Lo más probable es que va a tener que llegar a una cirugía. Sin embargo, es raro que el paciente de repente esté perfecto y debute como una retención aguda de orina. Llega a tener 1, 2 o 3 años con problemas urinarios para que al final debute como una retención aguda de orina. Lo más frecuente es que a medida que progresa la obstrucción, pues aparezcan inicialmente los síntomas obstructivos. ¿Cuáles son los síntomas obstructivos? Pues son dificultad miccional al inicio, incapacidad para interrumpir la micción, disminución de calibre y fuerza del chorro, sensación de vaciamiento incompleto y, bueno, retención urinaria, que es la máxima expresión de la obstrucción. Aquí podemos ver una retención urinaria, lógicamente el paciente tiene la dieta, este paciente concentra 2 litros ahí, pero es muy claro. Inicialmente son síntomas obstructivos, y es lo que primero el paciente empieza a notar. Disminución del calibre, problemas para orinar, sensación de que no queda, después de orinar no queda satisfecho. Esos son los principales, eso es lo más frecuente, y se van agravando conforme la hiperplasia va aumentando. En una fase posterior, la obstrucción progresa afectando, como lo hemos comentado antes, la capacidad del músculo de la vejiga, lo que produce inestabilidad, depósitos de colágenos y hay presencia de los síntomas irritativos, que son completamente diferentes a los síntomas obstructivos. ¿Y cuáles son estos? Pues aquí es aumento de la frecuencia miccional diurna y nocturna, pero principalmente nocturna. ¿Por qué? Porque la diurna no es muy valorable, porque implica de que si el paciente bebió agua, si está nervioso, si tiene un ambiente frío, eso es un poquito variable. Sin embargo, la frecuencia nocturna es muy importante preguntarla en una consulta urológica cuando vamos dirigidos a esta situación. Después produce urgencia miccional y urgencia incontinencia. Los pacientes dicen, yo orino perfecto, incluso me orino. Entonces, cuando te dicen que incluso se orinan, ¿por qué? Porque lo más probable es que estén teniendo una incontinencia de orina paradójica o por rebosamiento. ¿Qué es lo que pasa? La vejiga se llena,
llega a un 90% de su capacidad, cuando va a orinar se vacía, en lugar de vaciarse a un 5%, se vacía un 80%, los riñones siguen produciendo orina, llega un momento en que vuelve a tener otra vez la vejiga llena y es como una presa. Se vence ese esfínter externo que habíamos comentado que estaba abajo, es el esfínter externo, vence la presión y se orina. Los pacientes utilizan pañales, entonces, ojo, cuando el paciente dice yo orino perfecto, incluso me orino, probablemente estemos llegando a esta situación, una incontinencia o una urgencia, una incontinencia paradójica. Otros síntomas orgánicos que pueden haber dentro de, aparte de los constructivos, que son los primeros en aparecer, los irritativos pueden ser hematuria debido a la distensión de la vejiga. A nivel del cuello vesical pueden romperse algunos vasos sanguíneos y producir hematuria. Por eso es muy importante aquellos pacientes que lleguen con una retención aguda de orina, se le pone una sonda, no vaciar de golpe la vejiga. Hay una hematuria que se llama hematuria ex bajo, que hay que tratar de evitar porque incluso es muy llamativa, incluso te lleva a tener que poner sondas de 3 días. Lo importante siempre aquí, siempre lo que he intentado hablar con el personal médico, el personal de enfermería, es que los pacientes, entre más sonda, no es mejor. Una sonda número 14, una sonda número 16 es completamente mejor. Es lo ideal. No comprometerme más sondas es mucho mejor. Entonces, claro, si viene con una hematuria macroscópica, pues definitivamente tenemos que poner al menos una sonda de 18. ¿Por qué? Porque no hay sondas de 3 vías por debajo de 18. Menor de 18, entonces pues al menos pongan una 18. Esa es cuando llego a urgencias o llegas arriba y una 22, una 24, caray. Eso es realmente muy desagradable porque molesta mucho y aparte a veces pimienta, ya quedamos más sencillos. Entonces es importante saber que podemos tener una hematuria, por lo general ex bajo. Entonces lo que hay que hacer aquí es vaciar la vejiga paulatinamente. Vaciar 300, pinzar 5 minutos, vaciar 300, pinzar 5 minutos hasta que se vacíe. El paciente va a tener notable mejoría. También hay que ver que infecciones del tracto urinario inferior, producto de la misma obstrucción de próstata, pues lógicamente la orina se estanca y produce infecciones de vías de repetición. Y la formación de litiasis vesical, que es muy claro en pacientes con litiasis vesicales, porque no probable es que esa orina se estanca, se forman las litiasis y ese es uno de los problemas que hay que valorar. Para diagnosticar la hiperplasia benigna de próstata, lógicamente como en todo, pues hay que hacer una historia clínica completa, una exploración física incluyendo el tacto rectal. Hay que evaluar los síntomas. Los síntomas se llegó a un acuerdo, a un consenso donde se utiliza un score internacional para síntomas prostáticos, ¿de acuerdo? Que consta realmente de 7 preguntas relacionadas con síntomas urinarios. En teoría debemos de tener, es un IPSS, que son unas hojas, que son 7 preguntas. Esas 7 preguntas tienen los pacientes opción a contestar entre 5 respuestas, ¿sí? Y le da un valor. Si es número o 0, o 1, o 2, hasta el número 5, ¿sí? Y al final de las 7 preguntas, al paciente le tienes que dar tiempo, pues 20 minutos, porque hay que tener, igual se lo lleva a casa y luego después regresa. Y ahí diagnosticamos en síntomas leves, cuando van de 0 a 13 puntos, síntomas moderados de 14 a 25 puntos, o síntomas severos de 26 a 35 puntos. No vale la pena explicarles cada una de las respuestas, de las preguntas, porque realmente no vamos a tener tiempo, es una tabla clara. Hay que ver el antígeno prostático específico, él también es muy importante porque mucha gente lo trata, sin embargo a veces no está del todo bien tratado. O le ponen el más interés del que tiene, o no le ponen tanto interés y realmente debe tener interés. Al final no se trata de todo bien. Hay que saber que las células de transición, donde se origina la hiperplasia benigna de próstata, pues son grandes productoras de PSA. Entonces, lógicamente que existe un aumento de antígeno de PSA con la edad, como hemos comentado, el aumento de la próstata, y obviamente con el volumen de próstata. Todo esto va de la mano, edad con volumen prostático. Incluso hay tablas que incluso 6 o 6.5 nanogramos por mililitro en pacientes de 70 años, claro, contacto rectal normal, ya es una serie de estudios ahí diferentes, puede ser completamente normal. No implica un cáncer de próstata, o tenemos que hacer una biopsia de próstata. Los inhibidores de la 5-alfa reductasa disminuyen el PSA en torno al 50%. Esto lo vamos a ver más adelante porque es importante.
y son excepcionales PSA superiores a 20 nanogramos por mililitro. Hay pacientes, por ejemplo, con 100 gramos de próstata que pueden tener un PSA de 15. Lógicamente, si haces un tacto rectal no vas a ver mucho porque es una cuestión fibroelástica. A lo mejor con él la primera vez es una biopsia de próstata, realmente tiene un PSA de 15, ¿no? O de 18, pero al final puede ser negativa, entonces hay que dejarlo por capaz y pensar que es el proceso de enfermedad de próstata. Más de por encima de 20, o ya no va a producir un cáncer de próstata. Los antígenos prostáticos aumentan por muchas cosas, aumentan por eyaculación, por ejemplo, tener 5 días de abstinencia antes de tomar un PSA, eyaculación, una cistoscopia, un procedimiento quirúrgico, un sondaje. Aquellos pacientes, ojo, aquellos pacientes con sondas permanentes no deben de realizarse antígenos prostáticos, realmente es un gasto para el paciente o para el gobierno. Entonces, realmente no se deben de realizar exámenes de próstata, PSAs, pacientes sondados, al menos después de 4 meses de haber retirado la sonda. O sea, tampoco pacientes por debajo de 50 años, no vale la pena pedir un antígeno prostático. Lo puede hacer, lo pueden pedir si gustan, realmente no vale la pena. El tacto rectal no aumenta el PSA. También aquellos pacientes con prostatitis que hacemos, el tacto rectal no está contraindicado. Lo que está contraindicado es el masaje rectal. El tacto rectal jamás está contraindicado. Bueno, están excepcionales los PSA superiores a 20 nanogramos. Bueno, hay que ver también, para diagnosticar una bioquímica sanguínea, hay que ver que no esté elevado los azuados. Eso ya es un tema ya más terminal, que cuando aumenta la creatinina, ¿no? Por una producción baja. Hay que hacer un análisis urinario para descartar que no haya una infección y que realmente esos síntomas nos estén dando una infección y que no sea realmente una hiperplasia de próstata. Hay que hacer una flujometría y un eco abdominal con pre y postmiccional. Eso es muy importante, realmente se hace poco, pero esto marca mucho la pauta. Realmente una buena consulta para diagnosticar una hiperplasia benigna de próstata, lógicamente que tienes que revisar desde los genitales para ver que no estés frente a una fimosis y que el paciente realmente no está orinando bien por una fimosis o que tenga una estenosis de uretra. También lo que tienes que hacer es, o lo que hacemos realmente en consulta es, podemos hacer es hacerle un eco abdominal en ese momento. Aquí en la consulta se hace un eco abdominal y si tiene, lo ideal es que el paciente tenga 150 o 200 mililitros para cuando le dan ganas de orinar. Es importante, y siempre lo dejo claro, que el paciente no se le llene de agua, ¿sí? Porque al paciente a lo mejor llega, él está acostumbrado a orinar con 250 mililitros, los hombres están acostumbrados a orinar con cantidades muy bajas, por cuestiones de cultura, las mujeres aguantan más, los hombres no, nosotros orinamos realmente muy rápido y donde sea. Entonces por eso nuestra vejiga es de poca capacidad, entre comillas, con 250 el varón le dan ganas de orinar. Lo ideal es que se haga el eco cuando el paciente realmente tenga ganas de orinar y no cuando el paciente lleva 20 minutos esperando que le hagan un eco, hay una sobredistensión vesical y resulta que tiene 600 mililitros y el pobre paciente casi llorando porque tiene mucho dolor, le hacen un eco premiccional, reportan 600 mililitros, lo mandan a orinar y resulta que esa sobredistensión vesical, además aunado al dolor, pues no va a orinar el paciente. Entonces llegan y le hacen otro eco para ver cuánto orina le queda en la vejiga y reportan 500 mililitros y ponen hiperplasia no sé qué, residuo promisional de 80%, claro, el paciente ahí se fue, bajó un poquito la sensación del dolor y no dejó de orinar en todo el día. Eso es muy importante, tener al paciente, beba agua normal, no beba 2 litros de agua, beba agua, le dieron ganas de orinar, llevarlo a un eco, hacerle un eco, definitivamente debe tener más de 150 para que la flujometría sea valorable. Le haces un eco premiccional, tiene 200 mililitros de orina, ahora lo mandas a orinar en una flujometría que es un tipo de un cono donde el paciente solo, tranquilo, va y orina y tiene un sensor abajo que ahí lo que mide es la velocidad máxima durante la tensión, que al menos debe ser de 15 mililitros por segundo, más o menos en un aproximado de 60 segundos. Y luego lo traes de vuelta para ver el residuo postmiccional. Entonces, si el paciente tiene 220 mililitros premiccional, va a orinar y le quedan 10 mililitros postmiccional y tiene una flujometría de menos de 15 mililitros, está claro, en menos de 60 segundos, está claro que no tiene una hiperplasia benigna de próstata y que puede hacer su vida completamente, o sea, no tiene síntomas totalmente como de hiperplasia de próstata. Como comentaba,
tiene que ser al menos 150 mililitros. Menos no puede ser. ¿Por qué? Porque la presión va a ser baja. Entonces tiene que ser máximo, o sea, mínimo 150 mililitros. Y lógicamente, como hemos comentado, que en un procedimiento convencional mayor al 20% es cuando llama la atención. Cuando tiene que tener más de 150. Menos, no hay ningún problema. También se utiliza como diagnóstico la uretrocistoscopia. Esto realmente nos ayuda a ver realmente, es ver mediante una visión directa el tamaño de próstata a través de la uretra, ¿no? Y ver realmente que no hay otras patologías con síntomas del tracto urinario para descartar, como un tumor de uretra o que da muchos síntomas indicativos. Y un eco transrectal, eso se utiliza para medir el volumen prostático más exacto, ¿no? Porque el abdominal es muy variable, es un poquito variable, y eso se utiliza más que todo para decidir entre una RTU de próstata, que es endoscópica, o una cirugía abierta, una adenectomía. Pero eso lo veremos un poquito más adelante, así rápido. Eso es un eco transrectal, ¿de acuerdo? Esto es lo que vemos aquí, pues es lógicamente la zona de un corte transversal, podemos ver sus dos planos, y luego de forma longitudinal, podemos ver incluso esta es la vejiga, que tiene un poquito de lóbulo intravesical. Normalmente están hasta aquí, pues se llamaría una hiperplasia de próstata si tiene síntomas, secundario a un lóbulo prostático medio. Lo más probable es que a lo mejor con quitar este lóbulo prostático medio, este lóbulo medio, mejor no digo una próstata muy grande, pero solamente este lóbulo que hace efecto de válvula y proceso. Como diagnóstico diferencial, pues hay que ver que hay que descartar estenosis de uretra. Pacientes menores de 50 años no deben de tener una hiperplasia benigna de próstata. Hay que buscar otro. ¿Cuál es? Una estenosis de uretra. Probablemente son pacientes con traumatismo, con sondajes traumáticos, algún golpe o infecciones de gonorrea, que eso puede dar estenosis de uretra. Entonces, por debajo de 50 años es muy difícil que sea el problema prostático. Estenosis de uretra, litiasis vesical, que da esa sintomatología, cáncer de próstata en estadios muy avanzados, infecciones del tracto urinario, urotelioma vesical, que son cánceres a nivel de uretra, y pues vejiga neurógena. Las vejigas neurógenas son pacientes, principalmente son pacientes mayores, diabéticos, mal controlados, que realmente lo que significa que esa vejiga no siente, ¿sí? No siente, entonces tienen grandes restricciones de orina, pero grandes me refiero a 3.000 o 4.000 mililitros, ¿sí? Y los pacientes que están como si nada. Entonces es una vejiga neurógena, hay que siempre saber distinguir. Y bueno, pues ya hablando del tratamiento, el objetivo real es aliviar los síntomas, mejorar la calidad de vida y evitar la aparición de complicaciones. Hay varias opciones terapéuticas y esto es muy importante porque dependen de la edad, estado general, severidad de síntomas y tamaño de la demanda. Entonces existen varias opciones, el manejo expectante, las terapias farmacológicas y las técnicas quirúrgicas. Bueno, dentro del manejo expectante, pues se utiliza cuando son síntomas leves o moderados, que hay poca repercusión en la calidad de vida del paciente, y que también, claro, no existen complicaciones como una insuficiencia renal, por ejemplo, o litiasis vesical. Existe un apartado que es fitoterapia, que es la utilización de extractos o productos de plantas, que realmente se están utilizando desde hace siglos, realmente, pero sin conocerse aún su mecanismo de acción, pero se siguen utilizando. Yo en lo particular no lo utilizo, pero sé que por ahí se utilizan, pero tienen resultados contradictorios, no son de todo el caso. Un ejemplo de ello, pues aquí se utiliza mucho el pernisón, que es Selenoa repens, se puede dar. Había maestros míos mayores que utilizaban el pernisón antes de empezar, primero expectante, luego utilizaban la fitoterapia y después ya utilizaban el pernisón o el Psyllium africanum, que es otra de las. Ya hablando de las terapias farmacológicas, pues la idea es controlar los síntomas con mínimos efectos adversos. Eso es importante. Los pacientes con este tipo de tratamiento no tienen otra repercusión a nivel renal, a nivel pulmonar, a nivel hepático. Son realmente tratamientos muy inocuos, ¿no? Que no van a... Eso hay que hacérselo saber al paciente, porque cuando le dices que hay que seguirlo durante toda la vida, el paciente cree que le va a afectar su riñón, obviamente pues, no le va a causar ningún tipo de problema. Y dentro de ellos están pues, los bloqueadores de los receptores alfa-1 adrenérgicos. Y como habíamos comentado anteriormente, se utilizaban esos efectos en
en el dinámico, en el factor dinámico, y es cuando se contraen las fibras simpáticas a nivel del cuello vesical y hacen que aumente la obstrucción, ¿no? Un ejemplo de ello pues, es la tamsulosina. Hay varios, pero realmente los principales son la tamsulosina, que son muy puros selectivos, y la solifenacina. Aquí se utiliza la tamsulosina, es un buen bloqueador, un buen bloqueante. Su dosis es de 0.4 miligramos cada 24 horas por la noche. ¿Por qué por la noche? Porque puede ser que exista un poquito de hipotensión ortostática a veces. Es mejor que lo tengan de noche los pacientes a que de día o manejando. No se utiliza de noche. Esto, como hemos comentado, disminuye el componente dinámico, inhibiendo la construcción del músculo liso de la próstata y del cuello vesical. ¿Qué es lo que hace? Pues abre un poco ese cuello vesical, esa boca, la abre un poco para que orine, haya mayor flujo de orina. Eso es lo que hace el inhibidor de afloroquiante. Sus efectos adversos, la principal que hay que explicarle al paciente es la eyaculación retrógrada. Es muy llamativo porque el paciente dice no eyaculo o eyaculo muy poco. Como les digo, lo que hace es ese esfínter interno lo que es el cuello vesical, lo reblandece tanto que al momento de eyacular, en lugar de venirse el semen hacia adelante, pues es tan poca la presión que existe acá arriba que es más el esfínter externo y por eso se regresa el semen. Se llama una eyaculación retrógrada. No pasa nada, sí es llamativo porque el paciente se asusta, ¿no? Sin embargo, se le comenta que lo único que puede pasar, a menos que el paciente quiera tener familia, pues sí, obviamente disminuye la fertilidad, pero si no es el caso ese, voy a tener que poner en contrapeso la decisión de orinar mejor o eyacular, ya lo decidirá, ¿no? Pero no, ese semen se va por la orina, sin ningún problema, no tiene más que nada. Entonces es importante comentárselo al paciente siempre, porque esto, el paciente cree que la pastilla es mala y le deja de tomar. Y bueno, la hipotensión ortostática, como ya comentado, realmente es muy complicado. Solamente en pacientes muy delgados puede ser. Hay otro, entonces aquellos son los bloqueadores alfa-adrenérgicos. Hay otro tratamiento que es que hay que mencionar a la enzima 5-alfa-reductasa, que es lo que hemos comentado antes, que transforma la testosterona en dihidrotestosterona. ¿Sí? Y la dihidrotestosterona es el andrógeno fundamental para el desarrollo de la próstata. Y ese se produce principalmente a nivel prostático, a nivel de zona de transición. Entonces, pues, ¿qué existe? Pues existen los inhibidores de la 5-alfa-reductasa, más realmente del tipo 2, porque los tipo 1 son más extraprostáticos y los tipo 2 son más prostáticos, no tienen encima, entonces de preferencia es la tipo 2. ¿Qué es lo que hacen los inhibidores de la 5-alfa-reductasa? Eso hay que tenerlo muy claro. Disminución de los niveles de la dihidrotestosterona, lógicamente, para eso se da. Es importante que el paciente sepa y uno le explique que su antígeno prostático al cabo de 6 u 8 meses con tratamiento va a disminuir incluso a la mitad. Aquel paciente que tiene 8 de antígeno prostático, que me ha tocado, y hay médicos que le dan dutasteride o molar, que es el nombre comercial, para disminuir el antígeno prostático, lógicamente que el paciente al cabo de 8 meses le va a quedar eternamente agradecido a su doctor porque le disminuyó el antígeno prostático, en lugar de ya tenía 8, y que eso es importante porque puede ser que tenga un cáncer y bajó a 4, pues el paciente dice, caray, curó, realmente no es así. Realmente lo que se está haciendo es enmascarando el antígeno prostático, y para cuando viene conmigo no es un cuadro, es un cuadro. Hay que identificarlo siempre, ¿de acuerdo? Entonces, saber, siempre estar pendiente de que pacientes con inhibidores de la 5-alfa-reductasa, resultados de antígeno prostático, hay que multiplicarlos siempre por 2. Es importante porque reducen los volúmenes prostáticos. Esto actúa en el adenoma propio, los lóbulos prostáticos, y principalmente en próstatas mayores de 40 o 50 gramos. Pacientes menores, con próstatas más pequeñas, no es recomendable de inicio iniciar la dutasterida o los inhibidores de la 5-alfa-reductasa. Cuando son pacientes mayores de 50 o 60 gramos es cuando es conveniente empezar la dutasterida. Obviamente aumenta la velocidad máxima del flujo máximo, que es el Fmax, lo que hemos comentado, mayor de 15 mililitros por segundo. Disminuye el riesgo de retención aguda de orina y la necesidad de cirugía. Y su ejemplo pues, son la finasteride y la dutasteride. La finasteride solamente inhibe la isoenzima tipo 1, actúa sobre la isoenzima tipo 1. La dutasteride actúa sobre las dos enzimas. Entonces definitivamente es mejor la dutasteride. O sea, no hay comparación. Efectos adversos, pues disfunción eréctil, si acaso un poco, y disminución de la libido.
un poco, no crean que es muy llamativo, pero puede el paciente quejarse de eso. Pero yo tengo pocos efectos adversos con la dutasterida. Muy bien. Entonces, y al final vamos a saber cuándo hablar de tratamiento combinado, cuándo utilizar la tamsulosinina, y lo vamos a poner, voy a poner un pequeño cuadro. Y bueno, aquí ya cuando realmente los tratamientos médicos no surtieron efecto, pues no quedan más que las clínicas quirúrgicas. ¿Cuáles son ellas? Vamos a hablar un poco rápido de esto porque realmente pues, no me interesa mucho hablar de la cirugía. Sin embargo, vamos a ver dos grandes grupos. Existen varias cirugías, pero dos grandes, que principalmente que son la RTU de próstata, que es resección transuretral de próstata, y la adenomectomía. ¿Cuándo es el RTU de próstata? Pues, bueno, ¿qué es el RTU de próstata? Es la extirpación del tejido adenomatoso, que es el adenoma, es la zona transicional, que son los lóbulos prostáticos, mediante una resección endouretral. Y como una de las principales complicaciones, pues existe que es el síndrome post-RTU, muy famoso el síndrome post-RTU, por la absorción de glicina. La glicina, nosotros estamos utilizando un circuito de lavado, un sistema de riego que son 3 litros que están entrando continuamente y puedes utilizar 12 o 15 litros en una cirugía. Entonces esa glicina lo que hace es causar hiponatremia dilucional e hipervolemia, y por consiguiente pues todos los síntomas que pueden traer esta situación. Sin embargo, este síndrome post-RTU ha ido disminuyendo conforme han ido pasando los años. ¿Y por qué? No es porque la glicina se ha hecho más pura o menos dañina. Lo que pasa es que aquí los avances tecnológicos, antes se utilizaba una corriente que se llamaba corriente monopolar. Con la corriente monopolar, no vamos a entrar en esos detalles, pero con la corriente monopolar lo que se tiene que poner es glicina, ¿sí? En cambio, hace unos 10 o 12 años apareció afortunadamente el famoso bipolar. Y el bipolar lo que hace es dejar de lado la glicina y lo que utiliza es suero sanguíneo. Entonces con eso, que afortunadamente en ese hospital ya contamos con ese aparato, afortunadamente, con eso podemos trabajar 2 o 3 horas con nuestro paciente sin ningún problema. Podemos meter 20, 30, 50 litros si queremos de suero salino, ¿sí? Aparte de que corta 1000 veces mejor con una corriente monológica. Entonces, afortunadamente, pues eso lo dejamos ya casi de lado. Al menos aquellos que tengan monopolar, pues se tienen que preocupar. La anestesiología frena un poco cuando llevan 1 hora y media trabajando y dicen, ojo, ya llevamos 5 bolsas, o 3 o 4 bolsas, entonces pues nos limita un poco. Con el bipolar no hay ningún problema con eso. Y bueno, la adenomectomía, que significa la enucleación del adenoma prostático por vía abierta. Realmente esto es lo que les explico a mis pacientes y a mis alumnos, que es lo que hace, que la próstata es como una naranja, y lo que hacemos es quitar los gajos y dejar la próstata. Cuando se operan de la próstata, de un adenoma, no es que quiten la próstata, quitan el adenoma, son los gajos. Esto sigue entero. Y realmente puede, a partir a la hora de los 10 o 20 años, pueden volver a crecer, porque pueden crecer otra vez los lóbulos y hay que volver a operar. Entonces lo que se hace es quitar el adenoma en sí. Eso se utiliza para próstatas mayores de 60 a 70 gramos por eco transrectal, es lo ideal. ¿Por qué? Porque pacientes próstatas mayores se pueden hacer por RTU, pero realmente esa cirugía va a fracasar. Entonces pacientes con 80 90 gramos, definitivamente lo ideal es hacer una cirugía abierta. Muy bien. Obviamente cuando, se utiliza cuando hay múltiples cálculos vesicales. ¿Por qué? Porque ya la abres, quita los cálculos y ya la próstata. Y sus principales complicaciones, pues es una hematuria que incluso hay que transfundir. Es una cirugía que en los últimos 100 años no ha evolucionado. Es la misma cirugía que hacían hace 100 años, es la misma cirugía que sigue habiendo. Sangra, es una cirugía que sangra mucho. ¿Sí? Entonces es importante explicarle al paciente, por eso es cuando hay que tomar en cuenta cuándo operarlo. ¿Sí? Entonces es importante que igual que tenga 2 o 3 paquetes de reserva de sangre. Y también es importante comentarle el riesgo de incontinencia, porque uno lo que hace es enuclear el adenoma prostático y puedes dañar el esfínter externo, que es el que da la continencia, y si lo dañas, pues puedes dejar incontinente. Lógicamente tienes que tener cuidado, pero el chiste se riesgo. Conocemos de RTU, me faltó decir aquí, el tema del verum montanum, que es posterior a él, es cuando está el esfínter externo. Entonces hasta ahí tienes que llegar, hasta el verum, que es una zona hasta ahí te quedas anclado para empezar a trabajar bien endoscópica, porque si te vienes hacia atrás, dañas el esfínter externo, el paciente lo dejas caminando, o sea, se queda caminando incontinente. Entonces también es importante. Son
Y bueno, ya para finalizar, realmente aquí me quise poner esta pequeña gráfica para poderlo representar. Yo siempre les digo a todos que existen tres escalones, y definitivamente la cirugía es lo último, el último cartucho que nos queda. Hay autores que dicen que el tratamiento farmacológico es temporal porque no es curativo y que la cirugía es curativa. En teoría es un error llamar de curación. Curaciones significa que jamás pasa el problema, ¿no? Sin embargo, como comenté, después de una cirugía, al cabo de 5, 10 o 15 años puedes volver a tener. Entonces realmente lo que hago yo y lo que me enseñaron es que la cirugía es lo último que tenemos. Entonces, ¿qué utilizan? Pues tamsulosina, pacientes con próstatas pequeñas de 50 gramos que vienen la primera vez, ¿de acuerdo contigo? Entonces no ves una próstata de 140 gramos, que es enorme, es una próstata adecuada de 50 gramos y pues lo ideal es empezar con tamsulosina, una farmacia que le dices, tomes esta pastilla, venga en 3 meses, porque esto en teoría puede empezar a sentir resultados entre 5 días o 90 días. Entonces le tienes que dar 90 días para que vengan contigo. Vienen contigo, le dices, ¿qué tal va? Lo más probable es que te digan, doctor, lo mejor, ya no me levanto a orinar por las noches. Eso es muy importante, que de hecho los tratamientos, los primeros síntomas que aparecen son los obstructivos, pero los primeros que mejoran son los obstructivos. El paciente lo primero que se va a dar cuenta es que ya no se levanta a orinar por la noche. Eso es lo que dice. Entonces el paciente pues, está perfecto, está con la tamsulosina, dices, de acuerdo, ¿cuánto lo puedo llevar así? Puede llevar 10 años, 20 años sin ningún problema, o hasta que fracase este tratamiento. Cuando fracasa este tratamiento, pues hay que llevar un tratamiento combinado, que es la tamsulosina con la dutasterida, en este caso. Tratamiento combinado, realmente como monoterapia, solamente tamsulosina, vale. No vale el tratamiento con monoterapia con dutasterida. Hay muchos doctores que dan solo dutasterida. Error nuestro. Si das dutasterida, tienes que dar tamsulosina. ¿Bueno? Entonces, paciente que fracasa la tamsulosina, perfecto, pues das tamsulosina más dutasterida, que ahora vas a hacer, aparte de abrir esa boca, lo que vas a hacer es disminuir el tamaño de la próstata. ¿Muy bien? Aparte, claro, si de inicio te llega un paciente con 80 gramos, pues lo más probable es que tenga ya que dar tamsulosina más dutasterida, porque es una próstata realmente grande. De 40, 50 gramos, la es grande. Entonces, ¿va bien? Perfecto, que lo siga. ¿Cuánto? De por vida, no pasa nada. Es caro, por eso vale unos 600 pesos, pero bueno, o es eso o orinar, o es eso o no orinar. Si al paciente se lo dejas claro. Y luego, en caso de que esto fracase también, pues lo último que queda es la cirugía. El tiempo para cirugía siempre va. Entonces, ¿cuándo ver? Pues cirugía ya habíamos comentado, mayor de 60-65 gramos, por riesgo rectal, adenomentomía, cirugía menor, próstata más pequeña, RTU de próstata. Y luego aquí pongo cirugía versus sonda permanente. Como habíamos comentado antes, todo va en relación a la calidad de vida del paciente, a la situación del paciente, a la salud del paciente, a muchas situaciones. Lógicamente que si viene un paciente encamado, en silla de ruedas, 80 años, patológico, diabético o infartado, ¿sí? Que realmente no hacen mucha vida que digamos, y lo que hacen los pacientes es pues traen pañal porque se orina y no funcionó con esto, pues lo ideal ahí es hablar con la familia y decir, ¿saben qué? Se quedan con una sonda permanente. Ahora, doctor, pues, se quedan con una sonda permanente. Estos pacientes, si se van a operar, lo más probable es que sangren, puede ser que pase algo en quirófano, y realmente la sonda permanente va a ser perfecta. ¿Por qué? Porque el paciente, como no se levanta, aunque está con su sonda permanente y corregimos cada 2 meses, el paciente va a estar seco, la familia no va a tener que andar cambiando la sábana, porque se orina, porque si tú lo operas, el paciente tampoco, aunque orine bien, no va a aguantar, no va a poder, se tiene que levantar con andador, incluso se puede caer en las noches. Entonces tienes que ver toda esa situación para poder definir entre una cirugía o una sonda permanente. Bueno, entonces, no sé, espero que le haya quedado claro al final lo del tratamiento, que eso es importante, ¿sí? Y bueno, pues hasta aquí mi participación. ¿Listo?